Estamos grabando, perfecto. Bueno, nuevamente, buenos días. Vamos entonces hoy, ya que ustedes son unos expertos en, en arcos, vamos a hacer un control sorpresa, no mentira. Vamos a redondear las ideas de los arcos que venimos, digamos, hablando en las últimas clases. Esta sería la última clase de arcos, sin embargo, nosotros vamos a partir de la semana que viene a conectar el concepto de arco con cables. Y esto es importante porque esos conceptos van de la mano y nos van a permitir a nosotros tener un montón de sensibilidad ante los problemas físicos. Entonces, bueno, hoy voy a hablar muy por encima de este ejemplo que está acá resuelto. Hoy voy a lanzar como ideas más generales. Y vamos a empezar por este problema. Este problema nuevamente es un arco triarticulado, articulado en las bases, es decir, que aguanta o digamos tiene unos vínculos que restringen el desplazamiento horizontal en la base del arco, lo cual hace que nuestro arco entonces efectivamente sea funcional. Tiene una rótula en el centro, en la parte superior, y tenemos entonces una carga acá uniformemente distribuida, pero solamente en la mitad del arco. Mientras que en la otra mitad tenemos una carga que es puntual, ¿sí? Este es un caso bien, digamos, fuera de la realidad, pero me va a servir a mí para abrir una discusión, ¿no? Entonces, lo primero, vamos a empezar como casi todos los días, una encuesta sobre lo siguiente. Ya, a ver si me perdieron el menú acá. Estoy aquí. Aquí está. Ok, lanzo la primera encuesta. La encuesta es, ¿ese problema es simétrico o no es simétrico? Ese arco que está ahí. ¿Es simétrico o no es simétrico? Ok. Ok, cierro la encuesta entonces. Entonces resulta que ese arco, digamos a primera vista, están los resultados, la mayoría piensa que no es simétrico. A primera vista uno dice, bueno, este arco no pareciera ser simétrico. Tenemos una carga distribuida de un lado, una carga puntual del otro. Es decir, que pareciera que no es lo mismo. Pero vamos a ver cuánto es, ¿verdad? ¿Cuánto es la carga equivalente de esa carga distribuida? Esa carga distribuida es 1.5 kilonewton-metros, el ancho es 20, o sea, la carga distribuida está aplicada sobre ese ancho, que es 20 metros. Por lo tanto, esa carga distribuida vale, entonces, 30, ¿sí? Porque es 20 por 1.5. Es 30 y está ubicado en la mitad. Entonces, nos damos cuenta de que la carga distribuida nos lleva a nosotros a una carga equivalente que es igual a 30 kilonewtons, que resulta ser una carga que es igual a la carga puntual que está del otro lado. Entonces, si yo ahora veo este problema que está acá, o sea, el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Convirtiendo la carga uniformemente distribuida en una carga equivalente. Yo ahora también les puedo volver a preguntar lo siguiente. Yo ahora les puedo preguntar si las reacciones son simétricas o no. Más. Si hay uno más que vote. Ok. Y compartimos. La mayoría de ustedes piensan que sí. Efectivamente, eso es un diagrama de cuerpo libre, y de ese diagrama de cuerpo libre es simétrico. Por lo tanto, yo sé que viendo ese diagrama de cuerpo libre, que está ahí en azul,
Yo sé que R3 va a ser igual a R4, y yo sé que R1 tiene que ser igual a R2. Y de hecho, yo sé que R1 y R2 tienen que ser 30, aparte. Yo ya sé cuánto tienen que valer en la vertical. Entonces, es interesante porque en un primer momento, cuando yo veo el problema acá, ¿sí? Ese problema pareciera no ser simétrico. Sin embargo, cuando yo estudio el diagrama de cuerpo libre utilizando una carga equivalente de esa carga uniformemente distribuida, yo veo que ese problema tiene reacciones simétricas, ¿sí? Y entonces ahora viene la pregunta, ahora viene otra pregunta, que es interesante que nos la hagamos, y es, teniendo la sensación de que el problema originalmente, este que está acá, no es simétrico, pero que las reacciones parecieran que sí son simétricas, ¿qué puedo decir yo de los esfuerzos? ¿Será que los esfuerzos entonces dentro del arco serán simétricos o no serán simétricos? Ok. Entonces vamos a ver, vamos a darnos cuenta que lo que nosotros, la línea de pensamiento que nosotros deberíamos tratar de ir generando es la siguiente, ¿no? Y vamos a responder de verdad todas estas preguntas. Si yo observo mi problema me está diciendo, mira, este problema no es simétrico. Lo que ocurre de un lado no es exactamente igual a lo que ocurre del otro. De un lado tengo carga distribuida y del otro lado tengo una carga puntual. Por lo tanto, no debería ser simétrico. No debería ser simétrico. A simple vista se ve que no es simétrico. Ahora, imagínense de hecho que tengan una viga. Si una viga la mitad es carga distribuida, la otra es una carga puntual. Esa viga no va a ser, no va a tener simetría. Cuando yo entonces veo mi diagrama de cuerpo libre con con la carga uniformemente distribuida convertida en carga equivalente y ubicada en el centroide, ahí yo me doy cuenta, las reacciones son simétricas. Es decir, que las reacciones son simétricas, pero no necesariamente el problema es simétrico, porque las cargas externas no son simétricas. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir o puedo pensar que los esfuerzos que yo voy a encontrar en ese arco no van a ser simétricos. Entonces, yo esperaría que los esfuerzos de un lado del arco fuesen distintos a los esfuerzos del otro lado del arco. Y acá ocurre, o existe una cuarta pregunta, que tiene que ver con que ese arco es parabólico y la mitad del arco, ¿sí? La mitad del arco tiene una carga que es uniformemente distribuida. Entonces a mí me surge la interrogante si cómo es el esfuerzo de flexión en ese arco. Si es completamente cero en todos los puntos del arco, o si el esfuerzo de flexión es cero en la mitad del arco y en la otra mitad no. O sea, ¿qué pasa con ese esfuerzo de flexión? Entonces, fíjense, ¿cómo podemos nosotros empezar a pensar el problema? ¿No? La forma de resolverlo es igual que como lo hicimos en la clase pasada, pero ¿cómo podemos pensar este problema? Bueno, vamos a pensar en lo siguiente, vamos a pensar que yo tengo ahora un arco que es simétrico. O sea, yo me puedo preguntar, bueno, ¿qué sucede en un arco que es simétrico, triarticulado, ¿sí? Con la misma geometría? ¿Qué sucede si yo tuviese ahora una carga uniformemente distribuida de 1.5 kilonewton metro? ¿Sí? Pues yo pudiera decir que yo pudiera convertir la primera mitad de esta carga distribuida en una carga equivalente y la otra mitad en otra carga equivalente, y yo seguiría obteniendo este diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? En este caso que yo les estoy diciendo, yo tendría un arco parabólico con una carga uniformemente distribuida a lo largo del arco. Por lo tanto, yo sé a priori que este arco que yo les dibujé acá, ¿sí? Con esa carga uniformemente distribuida, yo sé que ese arco tiene que tener
flexión cero y corte cero. Yo lo sé. Parabólico, carga uniformemente distribuida. ¿Sí? Yo lo sé. Ahora, yo estoy diciendo que esta configuración, ¿verdad?, tiene las mismas reacciones que mi problema original. ¿Sí? Son las mismas reacciones, estoy diciendo. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Lo interesante es preguntarme, ¿verdad?, si las reacciones en este problema son iguales, el problema es simétrico a nivel de reacciones. Yo también pudiera decir que las fuerzas que ocurren acá en la rótula, ¿sí?, que las fuerzas que ocurren allí, son iguales tanto en este problema como en este problema. Porque ambos problemas llegan a esa, ambos problemas llegan al mismo diagrama de cuerpo libre cuando yo transformo las cargas distribuidas en cargas equivalentes. ¿Sí? Entonces, fíjense lo interesante. Resulta ahora que yo puedo argumentar que la reacción que ocurre acá en la rótula, la acción y reacción que ocurre allí, que es meramente tangencial al arco, ¿sí? Yo puedo saber que efectivamente ese arco tiene, este que estoy subrayando, este que estoy marcando en azul, tiene que tener corte cero y flexión cero. Pero como la reacción es igual, ¿verdad? Yo también pudiera argumentar que esta parte del arco, ¿sí?, se va a comportar exactamente igual que esta parte del arco. Del problema, asumiendo que yo tengo un problema, recuerden, estoy aquí asumiendo un problema que es el mismo arco, pero con una carga que es uniformemente distribuida a lo largo de ese arco. Es un problema que es distinto. Y si yo pienso esto de esta manera, ¿verdad?, dándome cuenta que estos dos problemas que están encerrados en azul, esa mitad del problema, son dos problemas distintos, pero que la primera mitad del arco del primer problema y la primera mitad del arco del segundo problema, como esos arcos son iguales y tienen las mismas reacciones y tienen las mismas cargas externas, yo puedo intuir, ¿verdad?, que no es fácil hacerlo, pero yo puedo intuir que en esta sección del arco la flexión va a ser cero y el corte va a ser cero. Entonces, acá es interesante porque hay muchísima información que yo puedo tener a priori, sin tener que empezar a resolver el problema. Entonces, yo, como ingeniero, al ver este problema, yo puedo empezar a adelantar cosas. Yo puedo adelantar entonces que es lógico para mí pensar que esta primera mitad del problema va a tener flexión cero y corte cero, y como el problema no es simétrico, es posible que de este otro lado el arco tenga flexión y tenga corte distintos de cero, ¿sí?, porque el problema no es simétrico. Entonces esto es importante porque pareciera que esto nos dice que cualquier arco que tenga una sección, cualquier arco parabólico, que tenga una sección cargada uniformemente distribuida, esa sección va a tener corte cero y flexión cero. Entonces, esto es interesante. Vamos, y lo que justamente el ejercicio es para tratar de chequear si esa intuición es cierta o no es cierta. Entonces, ¿qué es lo que realizamos o qué es lo que está acá colocado? Se los voy a mencionar muy rápidamente para que ustedes lo vean con detenimiento. Luego, como está grabado, pueden seguir el orden de las ideas. Esto entonces es el diagrama de cuerpo libre de nuestro problema original, convirtiendo la carga distribuida en carga puntual. Ya lo hemos dicho varias veces. De allí yo puedo decir entonces que las reacciones son simétricas, ¿sí?, y que el valor de R1 y R2 tiene que ser igual que la sumatoria, la mitad de la sumatoria de las fuerzas verticales, que están colocadas de manera externa, ¿sí?
Ok, y después entonces yo lo que voy a hacer es hacer una separación de mi arco en la rótula. Aparecen entonces estas dos reacciones que llamé R5, R6. Y ahora de este diagrama de cuerpo libre, yo haciendo sumatoria de fuerzas y de momento, en particular aquí hice momento sobre el punto B, que es la rótula, yo entonces puedo encontrar cuánto vale la reacción horizontal en el apoyo. Y con la reacción horizontal en el apoyo puedo saber cuánto vale R5. ¿Sí? Y de hecho, también de la sumatoria de fuerzas verticales, acá, yo puedo darme cuenta que R6 vale 0. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0. Entonces se lo puedo ver desde allí. Ahora, vamos a encontrar los esfuerzos internos. Entonces, lo que tenemos acá es el diagrama de cuerpo libre del problema, ya con las reacciones calculadas. Entonces hay que proceder de la misma manera como procedemos usualmente en cualquier problema que hemos visto. Vamos a hacer primero un seccionamiento acá del primer arco, del arco izquierdo, del semiarco izquierdo, que es la sección AB. Entonces, lo que se hace es un seccionamiento genérico, ¿verdad? Y se obtiene entonces este diagrama de cuerpo libre, teniendo los esfuerzos internos respetando la convención de ciclos. Y ahora yo tengo que definir un sistema de referencia. Yo en particular volví a trabajar con este sistema de referencia raro que está allí. A mí en particular me gusta. Digamos, no me estorba que esté volteado. Trabajé con este sistema de referencia. Sabemos que el arco es parabólico, ¿verdad? Y conocemos la geometría del arco, por lo tanto podemos evaluar esa geometría en 3 puntos del arco para poder encontrar cuánto vale A, B y C, ¿no? Eh, Así que eso me da a mí esta ecuación del arco que está allá abajo, una ecuación que solamente tiene un término cuadrático porque los términos A y B son 0, porque estoy centrando el sistema de coordenadas en el punto más bajo, en realidad más alto del arco, o más bajo de la parábola. Y bueno, entonces yo me quedo con mi geometría que tiene, según mi sistema de referencia, ¿verdad? Que parte acá, en este punto sería el punto donde está la rótula. Entonces yo me quedaría con esa geometría. Y aquí ahora yo puedo entonces utilizar los balances de momento y de fuerzas sobre este diagrama de cuerpo libre para tener 3 ecuaciones, ¿no? Que sería la sumatoria de momentos. En particular aquí estoy haciendo momentos sobre el punto O, que fue donde yo realicé el seccionamiento del arco. Hago esa sumatoria de momentos y cuando yo entonces coloco en mi ecuación de momento que aparece la coordenada I, yo al sustituir entonces en esa coordenada I la forma del arco, me doy cuenta entonces que haciendo toda los productos y las sumas y las restas, me da que efectivamente la flexión de mi arco izquierdo de toda la sección AB es 0. De toda la sección AB es 0. Y después entonces del mismo sistema, del mismo diagrama de cuerpo libre, yo entonces hago sumatoria de fuerzas horizontales y verticales, y aplicamos lo mismo que nosotros vimos la clase pasada. La primera ecuación la multiplicamos por un seno, la segunda ecuación la multiplicamos por un coseno, y de tal manera que después yo les puedo sumar o restar para poder entonces despejar cuánto vale n y cuánto vale el corte y el esfuerzo axial. Entonces eso es lo que se hace. Estas son las dos ecuaciones multiplicadas, la primera por seno, la segunda por coseno, y después se restan, y esta es, bueno, simplemente las operaciones de resta, y al final entonces se sustituye de la geometría. Yo entonces puedo sustituir en mis ecuaciones que estoy teniendo para poder encontrar el corte, y el corte me va a dar 0 porque la flexión entonces en este caso también era 0. Y una vez que yo entonces encuentro el corte, yo tomo la otra ecuación de la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? De nuestro diagrama de cuerpo libre, y yo puedo encontrar entonces cuánto es el esfuerzo axial de compresión de ese arco. Entonces,
tenemos nuestro arco, ¿verdad? Nuestro arco. Y ya conocemos lo que le sucede al arco en la primera mitad. Ya sabemos qué le sucede al arco en la primera mitad, ya sabemos que corroboramos nuestra intuición de que la flexión era cero y el corte es cero. Eh, y ahora vamos a ver qué pasa con la flexión y el corte del otro lado del arco, ¿no? De este lado derecho. Entonces yo lo que hago acá es definir otro sistema de referencia. Ahora este sistema de referencia yo puse el X hacia la derecha. Como estoy trabajando de ese lado del arco, bueno, yo pongo el sistema de referencia para que esté contenido en el arco que estoy trabajando, en el semiarco que estoy trabajando. Y nuevamente, entonces, como yo tengo una fuerza puntual colocada en este arco, en la mitad del ancho de ese semiarco, yo tengo entonces que ahora hacer un seccionamiento de ese arco entre el apoyo derecho y el lugar donde está aplicada la fuerza. Y eso justamente es el diagrama de cuerpo libre que aparece acá. Sí, ese pedacito de arco que está del lado derecho. Esta sería entonces la geometría, la definición de la geometría usando el sistema de referencia que les acabo de comentar, este sistema de referencia que está acá. Profe, ¿Sí? tengo una duda con ese sistema de referencia. Ese Cuéntame. sistema de referencia que puso en el arco es Ujú. de la función parábola Correcto, es la función de la parábola. y lo puede hacer porque es simétrica la parábola. No, Es que, tú puedes colocar es el que sistema de referencia que tú quieras. ya es que tengo el mismo problema, porque me pasa lo mismo en el problema del ejercicio. Ajá. Y lo que me genera como problemas porque no estoy llegando a nada coherente cuando defino el otro lado del arco. Entonces yo puedo hacer eso, porque yo dejé como un puro sistema de referencia, entonces estaba referenciando el otro lado en función del sistema de referencia que ya había definido. Tú dices como, o sea, Había calculado un lado del arco, por ejemplo, con Y y X hacia ese lado, como por ejemplo el que tiene el definido que está usted. ahora. Ujú. Claro. Y el otro lado lo había referenciado en base al mismo sistema de referencia. Entonces, como que realmente, Te complica un montón la geometría. Y es posible es que... decir, tengo problemas con los signos, porque Exactamente. físicamente entiendo lo que debería pasar, pero matemáticamente, es decir, numéricamente no me está dando, como que por ejemplo a veces me da en un lado y en el otro no. Sí, Entonces, sí. no, Pero es posible que pero tengas un error en la definición acá, en la claro, definición de en la la geometría, geometría. exactamente, yo siento que por ahí va el problema, pero Sí, por eso yo no no me... uso, perdón, por eso yo no uso el mismo sistema de referencia para todos los arcos. Yo cambio el sistema de referencia siempre. Ya, pero entonces eso se puede hacer, que esa era mi duda en Sí, verdad. sí, 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 sí. Ah, Sí. y entonces se me simplifica todo el problema, Es lo creo. mismo que hacíamos en viga, que tú decías, bueno, separo la viga en dos, separo la viga en la rótula y de aquí para allá tomo un sistema de referencia y aquí para acá otro. Ya, pero por ejemplo, en el caso del ejercicio hay una parte donde no hay una rótula. No, pero no necesariamente, tú pones tu sistema de referencia donde tú quieres. Ah, ok, ok, ok. Ya, O no, sea, sí, comprendo entonces. lo importante es que cuando tú dibujas los esfuerzos, Sean concordantes a mi sean sistema de concordantes. referencia. Ya. Exactamente, Sí, eso es eso lo era lo que yo... importante. Ya, buena, buena. Muchas gracias, profe. Vale. Satisfactorio esto, cuando uno puede resolver una duda. Para uno esto de verdad es importante. El hecho de que ustedes estén entendiendo el proceso, la lógica de las clases que nosotros, bueno, al menos en mi caso, que estamos dando, eso para nosotros es muy importante. Saber que ustedes están encaminados. Un poco es lo que refleja las encuestas cuando yo las hago, estas encuestas de las clases, también me van dando a mí pistas de que vamos en buen camino. Entonces sí, vamos súper bien. Entonces en este caso, para volver al ejemplo, una vez que yo tengo entonces el diagrama de cuerpo libre y la geometría, balance de fuerza, fuerza, sumatoria de momento, lo mismo de siempre. Y nos queda ahora una flexión que es distinta de cero, ¿sí? Cuando ustedes hacen su balance. Si ustedes se fijan en el balance, antes de que ustedes coloquen acá, en ese I, la forma del arco,
esa flexión, imagínense que la forma fuese plana, es decir, que y de x y a de x fuese cero, fuese una constante, o sea, no fuese arco, sino que fuese digamos, un tramo recto. Si eso es lo que ocurriría, si eso es lo que ocurre en el arco como tal, la flexión queda definida linealmente, que es lo que tiene sentido, que es lo que sucede en una viga. Si ustedes tienen una viga, voy a volver aquí al problema original. Una viga, si ustedes ven esto y entienden esto como una viga, y si ustedes se preguntan cuál es la flexión en este tramo, si ese tramo fuese recto, ustedes dicen, bueno, nada, la flexión tiene, la flexión tiene que ser una línea recta para que la derivada sea un corte constante, y la derivada del corte, que es constante, ahora va a ser cero, por lo tanto no hay carga distribuida. ¿Sí? Y eso es justamente lo que se obtiene si yo acá, entonces, coloco una forma de arco plana. Lo que me quedaría a mí sería una flexión que está definida por una línea recta, estaría definida por ese X que está ahí. Pero si yo coloco ahora el arco, ¿verdad? Parabólico, con su forma parabólica, entonces ahora mi flexión es parabólica. Y esto es interesante porque esto rompe un poco con lo que nosotros, la concepción que teníamos de viga. Ahora en un arco, cuando ese arco no tiene cargas externas, la flexión ahí puede ser distinta de una flexión lineal, ¿sí? En este caso parabólica, por la forma del arco. Va a depender de la forma del arco. Entonces, una vez que yo conozco entonces la flexión y me doy cuenta que la flexión no es cero, ¿verdad? Y peor aún, es parabólica, ¿no? Es como, no es intuitivo tampoco pensar que es parabólico. Después de eso, entonces se hacen las sumatorias de fuerzas horizontales y verticales del diagrama de cuerpo libre. Lo mismo, la ecuación 1 se multiplica por el seno o por el coseno, la 2 por la otra, se restan para despejar los valores de N y Q. Procedimiento lo mismo que se hace de manera, digamos, tradicional acá, que es lo que está puesto allá abajo. Y después de la manipulación trigonométrica, uno llega a una expresión del corte y se da cuenta, nos damos cuenta, que el corte tampoco es igual a cero. Obviamente porque la flexión tampoco era igual a cero. Y una vez que tengo entonces el corte, yo puedo entonces ahora volver a hacer la manipulación para encontrar cuánto vale el esfuerzo axial. Ahí están los detalles, es pura trigonometría en verdad. Revísenlo, si tienen dudas me comentan y lo vemos en conjunto. Y fíjense que lo que nos estaría quedando, ¿verdad? De nuestro problema original, acabamos de hacer el seccionamiento allí, entre E y C, y ahora lo que nos queda es ver cómo son los esfuerzos acá, entre B y E. Entonces yo tengo que hacer esa separación. Y esa justamente es la separación que está puesta acá abajo, de este diagrama de cuerpo libre, esa sección BE. Y nuevamente, bueno, haciendo balance de esfuerzos, de fuerzas y momentos, se obtiene entonces esa ecuación de la flexión que sigue siendo parabólica, y nuevamente de los balances de fuerzas horizontales y verticales, una ecuación se multiplica por seno, la otra por coseno, se suman o se restan, dependiendo del problema, un poquito de trigonometría y pueden entonces encontrar cuánto vale el corte y cuánto vale el esfuerzo axial. Entonces, como resumen de esto, también se los coloqué allí, resulta que la primera mitad del arco tiene esfuerzo de flexión y de corte cero, y tiene solamente esfuerzo de compresión, esfuerzo axial de compresión, mientras que la segunda mitad del arco, ¿sí?, tiene una flexión, sé que allí no aparece, pero es una flexión que es parabólica, y también tiene entonces un corte que es distinto de cero, y también tiene entonces allí un esfuerzo axial. Entonces, este problema es interesante porque resulta que la primera mitad del arco funciona
solamente a compresión pura, mientras que la otra mitad del arco tiene flexión, corte y carga axial. ¿Sí? Esto es importante, es entender que un arco, una parte del arco puede tener un comportamiento distinto al resto, ¿no? Y puede tener ese comportamiento de compresión pura, que sería el caso, digamos, ideal, ¿no? Ok, y vale la pena, ¿verdad?, estudiar qué pasa en este caso. ¿Sí? Este caso es lo mismo que les presenté anteriormente, solamente que la carga distribuida está aplicada entre B y D. ¿Sí? No está aplicada sobre todo el primer semiarco, sino que está aplicada sobre ese primer tramo. Entonces allí la pregunta que entraría o que sería interesante abordar es, ¿qué pasa con la flexión acá, en este tramo? ¿Será que la flexión es cero? ¿Y qué pasa con la flexión en este tramo? ¿Será que la flexión en ese tramo no es cero? Y esas son las preguntas que vale la pena que ustedes se pregunten o que vale la pena responder cuando ustedes estén estudiando. Esto es importante. Esto es como recomendación, ¿no? Es interesante abordarlo de esa manera. Entonces, yo para cerrar un poco las ideas, quería que ustedes se lleven el concepto o que tengan muy claro que la forma óptima del arco tiene que ver con hacer que el arco funcione principalmente a compresión. Es decir, que los mejores arcos son aquellos arcos que principalmente están sometidos a compresión pura. Ahora, eso es muy difícil de lograr porque hacer que un arco funcione a compresión pura, es decir, que no tenga corte ni tenga flexión, va a depender de un set de cargas específicas. Si yo cambio la forma de la carga, de la excitación, si yo cambio la forma de la excitación, los esfuerzos dentro del arco van a cambiar, ¿sí? Y van a dejar de ser cero en el caso de que tengamos un arco parabólico. Si empezamos a cambiar las fuerzas externas, va a dejar de ser la flexión cero. Entonces, como, digamos, para resumir un poco, si ustedes tienen entonces un arco, tratar de dibujar esto un poquito mejor. Si ustedes tienen entonces un arco, el arco está articulado y tiene su rótula aquí en la mitad. Si la carga es uniformemente distribuida, ¿sí? Si la carga es uniformemente distribuida, la forma óptima del arco es parabólica. ¿Sí? Si yo tengo, en vez de una carga, distribuida, yo tengo una carga distribuida como, yo tengo una carga puntual en la rótula, solamente en la rótula, entonces la forma óptima que tiene ese arco va a ser líneas rectas. Esto es asumiendo que la carga externa es una carga puntual. Entonces esto me genera a mí un arco recto. Y si yo ahora tengo una carga distribuida que está ubicada sobre el arco como tal, que sería esta condición que voy a dibujar ahora. Entonces, la forma óptima del arco es algo que se conoce como
como catenaria. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la carga externa que yo tenga en el arco, la forma óptima, es decir, la forma que hace que ese arco tenga esfuerzo de flexión cero y corte cero, va a cambiar. ¿Qué significa eso? Significa que si yo construyo el arco pensando que la carga va a ser así, y construyo entonces un arco que es catenario, y si de repente entonces mi sistema o mi problema de cargas externas cambia, porque, qué sé yo, se montó, apareció Godzilla y se montó encima del arco, y entonces ahora tengo una carga puntual que es el peso de Godzilla, ahora entonces ese arco empieza a tener flexión y empieza a tener corte. ¿Sí? O sea, yo quiero que ustedes tengan presente eso. Ahora, ¿qué pudiera ser, cuáles pudieran ser estas dos configuraciones en la realidad? ¿Sí? Bueno, esta ya la habíamos hablado un poco, que eran los puentes colgantes. Y esta es cuando yo tengo un arco que está soportando simplemente su peso. ¿Sí? Que sería más o menos descriptivo de esa carga distribuida que está a lo largo del elemento. Entonces, yo les coloqué acá este primer arco que tenemos allí. Ese es el arco que está es un arco súper famoso, está en San Luis. Si ustedes se fijan en este arco y nos preguntamos ese arco, ¿cuál es, digamos, la fuerza externa que en verdad está aplicada allí? Pues la fuerza externa principalmente digamos, en condiciones más normales, es el peso nada más de ese arco. Entonces, ese arco en verdad va a tener una carga distribuida que va a ser, o que puede ser considerada así, que sería el peso básicamente del arco. Por lo tanto, la forma, si yo fuese el diseñador de ese arco, la forma que ese arco debería tener, debería ser catenario. ¿Sí? Porque la fuerza externa es principalmente una fuerza que está ubicada distribuida, pero a lo largo del elemento. ¿Sí? Si fuesen los arcos por lo menos el puente de San Francisco, o los arcos que veíamos en la primera, para que no quede en el aire vamos a hablar, vamos a buscar las fotos. Si yo entonces estoy viendo arcos de esta naturaleza, arcos como ese, donde el arco entonces se pudiera decir que está sometido a una carga distribuida, que es uniforme, que viene de la calle, o del deck, por donde pasan los autos, ¿sí? Yo puedo decir entonces que ese arco en particular debería ser parabólico. Entonces, ¿sí? Y ahora veamos lo siguiente. Independientemente, ya vamos con las otras fotos que están ahí. Pero esto es lo interesante, porque son las nociones que nosotros deberíamos empezar a generar. Independientemente de la configuración que yo tenga como arco, ¿sí? Una de las particularidades que tiene el arco, y esto yo lo he repetido varias veces, es que existen reacciones horizontales en ambos puntos de apoyo del arco al suelo. Eso quiere decir que lo que estoy diciendo es que existe en el arco unas reacciones que van en esa dirección, que van en esa dirección y que van en esa dirección, ¿sí? Independientemente de la configuración que tenga el arco, ¿sí? Ya sea parabólico, ya sea de la geometría, sea catenario, recto, o la forma que sea, los apoyos tienen una reacción horizontal que sostiene el arco hacia adentro. ¿Sí? Obviamente también tienen unas reacciones verticales, ¿no? Tienen unas reacciones verticales. Fíjense si ustedes ahora se preguntan qué es lo que siente el apoyo como tal. Si yo digo, bueno, si yo fuese la Tierra, ahora, si yo quisiera ver qué es lo que siente, vamos a suponer que el arco este arco estuviese acá, ¿no? Y yo quito el arco. ¿Qué es lo que siente entonces el suelo?
¿Qué es lo que sostiene el vínculo? ¿Hacia dónde son las fuerzas de reacción? Bueno, es al revés. Entonces, esto está sintiendo que lo empujan de esta manera, acá, y que lo empujan hacia abajo. Que lo empujan así y que lo empujan así. ¿Sí? Recuérdense de tal manera que si yo ahora tomo mi problema y lo coloco ahí, esas fuerzas se cancelan. ¿Sí? Las fuerzas, las reacciones horizontales se cancelan con las horizontales, las verticales con las verticales. ¿Sí? Entonces, el suelo, lo que está sintiendo es que lo están tratando de empujar hacia afuera y que lo están tratando de hundir. Ok, ahora pensemos eso. Veamos las construcciones antiguas entonces. Cuando nosotros tenemos un arco, ¿verdad? Y vamos a tratar de aislar el arco, resulta que el lugar donde yo voy a poner el arco, ¿sí? Que sería, digamos, el suelo, ¿sí? Donde yo voy a anclar el arco, va a tener que resistir una fuerza que estén abriendo, o sea, que está abriendo donde yo estoy colocando el arco, me refiero a estas dos fuerzas que están acá, pero que también la están empujando hacia abajo. Entonces, si yo a un arco, ¿verdad? A un arco, lo coloco sobre unas columnas muy, 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 muy altas que están empotradas en el suelo, ¿sí? Estas columnas van a tender a abrirse y van a tender ¿sí? Y voy a colocar aquí en otro color las reacciones de esto, mientras que el arco funciona así. ¿Sí? Nuevamente, si yo agarro esto y lo coloco acá abajo, las flechas se deberían cancelar por acción y reacción. ¿Sí? Entonces, mientras las columnas sienten una fuerza enorme que va hacia abajo, porque está transmitiendo, digamos, básicamente el peso del arco, lo está transmitiendo hacia el suelo, también están sintiendo esas columnas que las están abriendo, porque el arco, para que funcione como arco, tiene que estar restringido horizontalmente. Entonces eso hacía que en la antigüedad, sobre todo en la época romana, para poder construir un arco, ¿verdad? Apoyado sobre columnas, las columnas tenían que ser extremadamente gruesas. O sea, el ancho de esta columna, ya, perdón que aquí borré, voy a colocarlo no sé, en este verde. El ancho de esta columna no podía ser una columna así delgadita, sino que tenía que ser un muro, básicamente, para poder aguantar toda la flexión que tenía, toda la flexión que el arco le induce a esas columnas. ¿Sí? Entonces uno lo ve en estas fotos, ¿sí? Y uno ve entonces, voy a cambiar aquí al rojo, donde está el arco, ¿verdad? Y, ¿verdad? Aquí el arco, esto. Y el arco ahí empieza a empujar hacia afuera las columnas. Y por eso esas columnas tienen, bueno, esos tamaños, ¿no? No es casualidad, estas columnas son enormes, ¿sí? Igual estas que están acá, bueno, es la misma, en verdad, todo esto es el arco de Constantino, es el mismo arco. No me di cuenta de eso. Es la misma estructura. Pero en general, lo que van a tener, aquí, bueno, aquí está el arco del triunfo que también tiene entonces unas columnas que son enormes, ¿sí? Entonces, esto tenemos que tenerlo presente, porque después hubo un cambio, yo esto ya lo había hablado un poco, pero después hubo un cambio arquitectónico muy importante, porque empezó la pregunta de ingenieril, básicamente, de decir, bueno, ¿cómo demonios hacemos para poder achicar esas columnas? Yo no quiero una columna porque me quita un montón de espacio. ¿Cómo puedo yo hacer esas columnas más pequeñas? Entonces, llegaron a una conclusión de hacer lo que se llaman los arbotantes. Sí, estoy casi seguro que se llaman así. Que es lo que en inglés es lo que llaman el flying buttress, ¿no? Que son estas cosas que están aquí. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, se tiene el arco principal. Ese arco principal entonces sabemos que empuja
donde está apoyado, ese arco empuja hacia abajo y empuja hacia afuera, ¿sí? Entonces, para controlar el empuje hacia afuera y en vez de colocar aquí un muro de este ancho, así, en vez de colocar esto, hacer un muro macizo completo allí, enorme, lo que se hacía entonces era poner una columna, la voy a colocar aquí en otro color, ojalá este verde se vea, creo que azul va a ser mejor. Aquí. Lo que se hacía entonces, se colocaba una columna muy delgada y el empuje del arco sobre esa columna, porque si solamente... yo lo que voy a hacer es esto para que se entienda lo que estoy haciendo. ¿Sí? Si yo nada más dejo construido esas dos columnas con ese arco, esas columnas se abren. ¿Sí? Porque el arco le ejerce a las columnas una fuerza que las tiende a abrir y como las columnas son tan altas, la flexión dentro de la columna es enorme. ¿Sí? Por las reacciones horizontales que le hace el arco a las columnas. Entonces, una solución fue, bueno, colocar estos elementos que están aquí y que esos elementos se dirijan a otra columna externa. Y usualmente esas columnas externas eran columnas que venían así, crecían en... Lo que estoy diciendo es que aquí, yo lo puedo copiar y pegar. ¿Sí? Y estas columnas entonces tenían, digamos, había una segunda columna y que yo podía entonces ahora tener, en vez de tener confinado todo este espacio, yo podía utilizar entonces ahora ese espacio como una abertura. Y para controlar que esta columna que estaba aquí a la derecha, esta columna que está aquí a la derecha, tampoco se abriera, entonces lo que se le colocaba era acá encima un peso. Y esos pesos son estos pináculos que están acá. Entonces, esos pináculos se utilizaban para tratar de anclar esa columna, solamente con peso. De tal manera que siempre existía como la duda o digamos la incerteza de que si yo suprimía estos pináculos de acá, los quitaba, entonces esta columna de acá se caía, porque no tenía fuerza suficiente para resistir la flexión que el arbotante le hacía a la columna. Entonces, esto es muy interesante porque estamos hablando de hace 1500 años, sin software computacionales, sin computadoras, sin reglas de cálculo, sin leyes de Newton. Entonces, vale un poco la pena tener inclusive hasta un respeto por el pensamiento de esta arquitectura o esta, digamos, incipiente ingeniería civil que existió y que la tenemos allí como una muestra de lo que es la evolución, lo que ha sido la evolución constructiva de la humanidad. Si yo los invito a, cuando vuelvan a entrar o cuando estén cerca de iglesias, olvídense la religión, no estoy hablando de religión, pero cuando tengan estructuras que tengan tiempo, sobre todo iglesias, que es donde más se notan este tipo de arquitectura, entren a las iglesias, empiecen a ver los techos, las cúpulas, vean cómo se sostiene eso, pregúntense, ¿será que eso está pegado con hormigón o eso está simplemente colocado allí como casi como un rompecabezas que se autosostiene? O sea, es muy interesante cuestionarse y ponerse en perspectiva en qué año fue realizada esta construcción, cómo se pudo haber hecho. Es bien interesante. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que yo les tenía preparado de arcos. Igual vamos a retomar arcos la próxima semana cuando hablemos de cables, porque los cables nos van a empezar a guiar a nosotros de una manera ingenua
hasta cierto punto, de cómo poder nosotros encontrar la forma óptima de de un arco. Recuérdense, como yo les dije acá arriba, que la forma óptima del arco va a depender mucho de la carga externa que yo coloque. Y si la carga externa es una carga que yo no puedo definir a priori, no sé cómo es decir, no es tan sencillo. Ya, esto. No es tan sencillo de decir que va a ser uniformemente distribuida o de la manera que sea. Entonces yo puedo aprovechar eh, el saber cómo funciona un cable para convertir, digamos, este arco, con, tratar de hacer una analogía hacia un cable, ¿no? Eso lo vamos a ver, y entonces yo puedo empezar a decir, bueno, puedo empezar a ver qué pasa con los cables y cómo puedo utilizar los cables para diseñar arcos. Y uno de los pioneros que hizo esto fue, digamos, Gaudí con la Sagrada Familia. Ya vamos a hablar de eso en las próximas clases. Entonces ya no los molesto más. Eh, estaríamos, se me volvió a perder esto, estaríamos por el día de hoy. Dejo de